en sus conocimientos y en su capacidad para transmitirlos, para que el día de hoy este programa sea un programa de excepción. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Y los micrófonos son todos suyos, de manera que en un diálogo, en algunas preguntas, el público pueda tener e ir conociendo mucho más de lo que ahora solamente así hemos mencionado casi a vuela pluma, la logoterapia. Sí. Bueno, yo creo que para hablar de la logoterapia tenemos que hablar antes del vacío existencial. ¿Qué cosa es el vacío existencial? ¿Qué es lo que sucede a los seres humanos cuando caen en este vacío o contactan con él? Y bueno, pues nos vamos un poco a sus cimientos, que son los filósofos existenciales. Entonces, pues nos podemos remontar mucho, pero no me voy a remontar tanto. En el siglo XIX empieza Kierkegaard con esto, y en el siglo XX es Heidegger quien realmente pone bases a la filosofía existencial. En el mismo siglo XX, Viktor Frankl, basado en estos elementos existenciales, agrega lo que es su logoterapia. Entonces, bueno, el vacío existencial tiene que ver con orfandad en la que el hombre se encuentra, ¿no? Heidegger nos dice que el hombre es un ser en el mundo, es arrojado al mundo de alguna manera y está solo y en una orfandad tremenda. Cuando el hombre sale del diluirse, pues desde su madre, que es una simbiosis, empieza a darse cuenta, empieza a salir de esta simbiosis, esta unión que puede ser gravemente patológica si se prolonga, si bien en alguna época de crecimiento tiene una razón incluso biológica de ser. Claro. Entonces, cuando no se fusiona con la masa o cuando de alguna manera adopta una postura ante su existencia, entonces se angustia horrible porque está solo, porque está huérfano, porque quiere salir de esta cárcel que somos. Nacemos solos, vivimos solos y nos morimos solos. Esa es nuestra realidad, y esto nos da una vacuidad, nos hace contactar con este vacío existencial, pero estamos absolutamente equipados para trascenderlo. Tenemos cualidades que nos permiten dejar de salirnos de ese vacío existencial. Sobreponernos, sobrevivir, superar, diríamos coloquialmente. Exactamente, sí. Así es, sobreponernos, sobrevivir a este sentido de vacuidad. Estar en el mundo nosotros solos nos da mucha angustia, nos angustia mucho salir de nosotros, adoptar una actitud ante nuestra propia existencia, responsabilizarnos de nuestra propia existencia y darnos cuenta de que tenemos que hacer algo y contactar con nuestras potencialidades. Nosotros somos arrojados al mundo tal cual, ¿no? Hay un compañero nuestro que dice que si compramos un aparato, un fino aparato, un aparato electrónico, ahora que están tan de moda, una buena computadora, pues trae un instructivo. Los seres humanos no traemos instructivo, nos mandan al mundo sin nombre, sin tarjeta de crédito, sin CURP, sin departamento, sin nada, y entonces... Sin garantía, eso. Sin garantía, sobre todo eso, sin garantía. Entonces, tenemos que irnos haciendo solitos. Ahora, nacemos con potencialidades que hay que ir actualizando, hay que irnos cumpliendo a nosotros mismos. Entonces viene otro tipo de angustia, que es a la hora de la elección. La elección, que tenemos la posibilidad, la aptitud, la cualidad de elegir. Es más, los filósofos de la posguerra, como son existenciales, como son Jean-Paul Sartre y Camus, señalan que somos seres condenados a la elección, que no elegir es elegir no hacerlo, o sea que de todas maneras estamos eligiendo, y nos angustia mucho la cantidad de opciones que desechamos o que posponemos, porque elegimos una de cuántas, ¿no? De cuántas opciones se nos pone, y en esta época se nos pone más todavía, hasta para ver los canales de televisión. Vivimos en el zapping existencial, apretando
canales a ver cuál nos gusta por el día de hoy. Y nos angustia que dejamos de ver 70 y vemos uno, ¿no? Entonces sí. Es un poco un símil de lo que el hombre hace con su vida. Y entonces la angustia siempre va pegada a lo que puede no ser o puede sí ser. Y entonces el ser se angustia mucho en estas. Es una segunda angustia. La primera tiene que ver no, la primera es el sentido de vacuidad, de que nacemos solos y estamos solos, y la segunda es que tenemos que elegir y después responsabilizarnos de esas elecciones. O sea, si salió mal, porque no, el que uno haga una elección no quiere decir que tenga posibilidades de éxito. Puede uno fracasar y entonces hay que volverlo a intentar, y entonces hubiera yo elegido. Ya ves, Tony, sí. Pero en este sentido de vacuidad, te viene cuando ya eres adolescente o adulto, porque cuando nacemos rodeados normalmente de una familia, de la sociedad, de todo el ambiente que nos rodea, y eso hace que uno no se sienta solo. Bueno, habrá quien se sienta solo porque ese ambiente no reconforta o no te da lo elemental para vivir, pero a mí me da la impresión que un ser humano que no tiene nada cuando nace, pues se muere. Entonces, ¿este sentido de vacuidad es más adulto o se da desde niño? Bueno, se da desde niño la necesidad de un otro, porque nosotros somos seres en interrelación, somos seres gregarios. Entonces, si a un niño no lo refleja su madre, se queda en narciso. Entonces, siempre necesitamos un otro. Claro que estamos diluidos. Hace un momento señalaba yo de esta simbiosis, estar diluidos con otras cosas. Entonces no contacta uno con ese vacío, y mientras esté uno, sobre todo en el seno materno, es muy probable que no te sientas solo, pero en cuanto empiezas a hacer o a tratar de manejar tu vida y a ser autónomo, por decirlo de alguna manera, es cuando te sientes que no cuentas con nadie más que contigo. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Bueno, pues como te estaba yo comentando, cuando uno deja de diluirse, cuando uno en un momento dado, porque dejar de diluirte quiere decir dejar de pertenecer a una familia, a un núcleo familiar, como hijo, como dependiente, como todo me hacen y todo me tienen resuelto, y entonces uno empieza a decir, ¿qué quiero para mí? ¿Qué voy a decidir? ¿Hasta qué voy a estudiar? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y no nada más en México, o sea, en Japón los muchachos se están encerrando en su cuarto y no vuelven a salir. Y hay quien dice que están aburridos, hay quien dice que están hartos, o que no le encuentran el por qué y el para qué. Así es. Pero lo más común es escuchar están aburridos, o no sé qué hacer. O no sé qué hacer. Y entonces sería tan fácil en un momento dado que se entienda que lo que te saca del vacío existencial es la capacidad de compromiso, el tener una tarea que cumplir, la trascendencia, o sea, buscar algo afuera de nosotros. Y los adolescentes, ¿qué cosa es lo que hacen? Bueno, pues en la búsqueda de identidad se evaden, se rebelan. O se rebelan. Se emborrachan, se andan a velocidades bárbaras por nuestras calles. O se convierten en antropólogos. Drogas. Todo tipo de evasiones y de comportamientos que tienden quizá a ocupar ese vacío, y resolviéndolo a veces de manera estrictamente superficial. Yo me recuerdo a mí mismo preguntándome, y lo decía en un programa hace una semana o dos, preguntándome cuando mi hijo Balán me decía es que estoy aburrido, es que no sé qué hacer, allá por los 14 o 15 años, insistiendo en salir los fines de semana. Yo le decía, bueno, ¿cómo te puedes aburrir habiendo tanto que hacer? Yo quisiera tener tiempo el día de hoy, ya en las postrimerías de la tercera edad, pues para hacer algunas cosas que no hago o que no he hecho. Uh-huh. A mí me regañan, entre comillas, en la casa porque los fines de semana me levanto temprano. Me cuesta mucho trabajo levantarme de lunes a viernes, porque tengo que trabajar. Pero sábado y domingo que no tengo que trabajar, puedo hacer muchas cosas, entonces me levanto más temprano y le pongo una partida de eje a todo el mundo terrible que quieren dormir, pero yo creo que tengo muchas cosas que hacer. Y esto, en determinado momento, cuando no existe,
cuando no existe la ocupación, ese vacío no está ocupado, o surge la preocupación, que es el sufrimiento anticipatorio, o sufre el sentirme mal porque no sé qué quiero, porque no sé qué tengo, porque no sé qué me pasa, porque no sé qué hacer, porque no sé en qué emplear mi energía o mi tiempo. Eso es quizá lo que la doctora nos está queriendo decir, y eso es el sentido de vacío existencial que a veces tenemos, y esto puede comenzar pues a muchas edades. Para quienes tuvieron la oportunidad de vivir en el campo de niños, ni siquiera existió lo que hoy llamamos adolescencia, porque no había tiempo para eso, no había tiempo para adolecer. El niño pasaba a ser un joven adulto que tenía que trabajar, que tenía que cultivar la tierra, que tenía que ayudar a la cosecha, que tenía que buscar qué hacer para llevar el sustento a la casa, o que tenía que estar contemplando el apareamiento entre dos chivos para poder después ejercerlo tempranamente y embarazar también de manera temprana a su amiga. ¿Sí? No había la oportunidad de quedarse sentado y ¿ahora qué hago? Entonces, por eso la adolescencia, cuando aparece como un fenómeno, aparece como un fenómeno social y en las grandes ciudades. Es ahí donde empieza a aparecer el fenómeno, pero mientras está ocupado, hay un sentido. Antes se llamaba el sentido del deber o del quehacer, pero hay algo siempre. No creo que en el campo mexicano todavía está la fecha. Vamos a imaginarnos a un niño, digamos, en la Sierra de Juárez, en Oaxaca, o en la sierra cerca de San Cristóbal, en Chiapas. Pues difícilmente a un niño de 12 años o 13 años le vamos a decir, oye, ¿y tú sientes algún vacío existencial en tu vida? Pues le va a quedar sorprendido, porque es un niño que quizá viene de cargar leña y va a tener que ir a llevar a los borregos a alguna parte, o va a tener que ir a cuidar un poquito en una guardia con la guerrilla, pues para sentir que está cumpliendo con un hecho que es trascendente, que va a pasar. Y difícilmente va a decir que está aburrido. Sí. Creo que hay otro factor, doctor, porque también los muchachos o las personas se llenan de actividades creyendo que van a llenar un vacío, y sucede algo muy interesante, que se van a una fiesta o tienen una actividad que les llena el espacio de tiempo, y cuando terminan esa actividad existe un vacío existencial. Está todavía más grande el vacío. Cuando yo le preguntaba también a mi hijo Balán que ganaba con eso, me decía, es que tú no me entiendes porque no sabes lo que es vivir intensamente. Y yo le decía, bueno, pensaba, ¿no? Chingado, así pensaba. No es que yo diga groserías, pero así pensaba. Pensamiento. Digo, ¿cómo que eso es vivir intensamente? Pues es vivir en la nada, porque se termina por no hacer nada que sea trascendente. Digo, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió el reventón entre el jueves y el sábado? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Dónde está el enriquecimiento o el crecimiento personal con eso? Y a lo mejor para otros vivir intensamente era leer y leer y leer y leer, para otros fornicar, otros para jugar fútbol, qué sé yo. Pero había algo. Cuando no hay, y en algún momento de la vida alguien se pregunta qué hago con mi vida, o para qué sirvo, o para qué estoy aquí, que son las grandes dudas existenciales, es cuando uno aprecia lo que puede ser el vacío. Sí, realmente es difícil que encontremos un joven diciendo yo tengo un vacío existencial, Sí, ¿no? no lo van a ver. Son otras las maneras en cómo esto se manifiesta, y me gustaría preguntarle a la doctora cuáles son estas maneras para que los que nos escuchan las reconozcan. Cuando tienes un vacío existencial, pues es una sensación de vacuidad, de aburrimiento, de no saber qué hacer con el tiempo libre que tenemos. Lo que acaba de decir el doctor es una gran verdad. Cada vez tenemos más tiempo libre si nos comparamos con el campo, con nuestros estados de alguna manera primitivos. Ahora la semana se ha disminuido, son cuántas horas trabajamos al día, y entonces tenemos mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre no sabemos qué hacer con él. Víctor Frank le llamaba neurosis dominguera, porque realmente quieres que se acabe, o sea... Pero no nomás dominguera, sí. Yo tengo una amiga que dice que se aburre por las tardes. Y entonces, para no aburrirte,
Ahora, ¿qué significa este aburrimiento? No es un aburrimiento, es un no contactar contigo mismo. O sea, si un ejecutivo, o como decían hace un momento, alguien que se llena de actividades, es activismo, pero es activismo por hacerse ruido, por no pensar, por no elegir, por ejemplo, hasta a nivel de naciones, pues ¿por qué hay tanto dictador? Porque hay quien te diga qué hacer y es muy fácil, entonces ya, ni modo, te dicen qué hacer y ya te resolvieron la existencia. O el conformismo, que es el imitar a otros. Entonces haces lo que hacen los otros, no porque tú pienses que quieras, sino haces lo que hacen otros y entonces imitas. Y también a la hora que no aguantas estar un ratito contigo solo es porque no sabes quién eres, ni qué quieres, ni a dónde vas. Yo creo que ese punto es muy importante, ¿no? El no aguantar estar con uno solo. Yo he oído muchas personas que cuando se quedan solas en su casa prenden la televisión, no para verla, sino para sentirse acompañados. O sea, ¿qué es este miedo a quedarse en silencio con uno mismo? O la neurosis dominguera, que a veces se extrapola y es neurosis fin de semana, de una pareja de padres, por ejemplo, cuando los hijos empiezan a crecer y entonces no encuentran la manera de maniobrar y manipular para que los hijos los acompañen, porque entre uno y otro en la pareja ya no tienen de qué hablar, ya no hay nada que decir, ya no hay nada que hacer. Entonces buscan estar reunidos siempre con alguien. Vamos a invitar a tu mamá que nos acompañe a comer, vamos a invitar a fulanita, y bueno, pues ahí está la suegra acompañando, o la mamá, o el perro, ¿verdad? El perro, por lo menos. Y a veces hay perros pedorros que se los mete uno al coche y verdaderamente perturban el ambiente, ¿no? Pues ahí alza al perro con tal de no estar solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un enorme vacío entre unos y otros. Entonces la niña de 19 años o el joven de 22 no pueden salir el domingo porque hay que cumplir con una serie de premisas que ahora llaman tradición. Soy una familia tradicional, mentira, ¿verdad? Somos una pareja aburrida que no tiene de qué hablar y entonces hay que llevar a los hijos para que parezca que es una familia tradicional. Y eso no es cierto. Está tan vacío el recurso o la unión de la comunicación que hay que llenarla con lo que sea. Y si no es televisión, los hijos, y si no los hijos, los suegros, y si no el perro, o lo que haya. A veces hasta la radio, ¿eh? ¿Por qué se quedaron calladas? Por lo de la radio. No, se quedaron calladas por otra cosa. ¿Qué pensaste, Antonieta? ¿En qué tipo de vacío, por ejemplo? No, a mí me llama mucho la atención. Estaba recordando una amiga de mi hija que algún día le comentó, oye, ¿y tú qué haces? ¿Te has drogado? Y me dice, pues no. Bueno, ¿te emborrachas? No. Bueno, ¿sexo? No. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿En qué ocupas tu tiempo? Y decía mi hija, pues platico y voy al cine y pinto. O me voy de campamento, sí, o voy de excursión, porque es una niña que sé que hace eso. Pero queda como alguien fuera de lugar, ¿no? Fuera de moda. Sí, y yo quisiera preguntarle a esa persona que le sugería todas esas cosas si tiene su vida llena, ¿no? Si se están contentos con lo que tienen. Que es lo que estaba comentando yo, de ese vacío a pesar de llenar tanto los espacios. Yo he llegado a pensar, y lo digo con toda honestidad, que si no existieran las telenovelas, mi mamá ya estuviera muerta. Su sentido de la vida comienza a las 5 de la tarde con las telenovelas, y en la mañana, pues me imagino que se peleará con la sirvienta que la cuida, o recordará anécdotas, o platicará, se bañará, tejerá, pero está cañón. Si de veras no existieran las telenovelas, mi mamá ya se hubiera pirado hace mucho tiempo, no tiene ningún otro sentido en su vida, y cenar helado de vainilla. Sin esas expectativas, su vida no tendría sentido. Bueno, tiene 85 años, habrá que ver qué pasa con el sentido de la vida de quienes tienen 15. A Víctor Frank ya no le tocó tanto, aunque recién murió, no tiene muchos años, pero no le tocó hablar de la neurosis de la falta de luz. Es decir, cuando no hay luz, cuando se va la electricidad en la casa, y si esto sucede, digamos, en la tarde o la noche, de veras, ahí es donde se empieza a apreciar el vacío existencial, porque no hay tele, no hay computadora, no hay radio, en ocasiones no hay teléfono, y bueno, el refrigerador se puede descongelar. Entonces, la vida se transforma. Pero sobre todo porque muchos ya no tienen qué hacer.
Yo creo que de ahí el maravilloso entrenamiento de algunos campamentos donde hay una deprivación de este tipo de actividades y al chamaco le prohíben llevar la grabadora o la laptop y hay que estar en contacto con uno mismo y con la naturaleza. ¿Por qué tanto miedo, doctora, a estar en contacto con uno mismo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo lo estudia? ¿Cómo hace el análisis existencial para llegar a ese aspecto tan difícil de comentar, siendo tan subjetivo a veces? ¿Por qué nos da miedo tener contacto con nosotros mismos? Si hablamos como época, es porque yo creo que nos hemos perdido entre tantas necesidades creadas, entre tanto ruido, entre tanta información, entre tanta angustia, hasta qué carrera elegimos o qué queremos hacer con los años que nos quedan por vivir, a los que tenemos que pensar en esto. Entonces, pasa otra cosa muy importante. Ya no hay, mejor dicho, los instintos que pudiera manejar al reino animal, nuestros instintos, pues ya no nos manejan. De alguna manera ya en que si o los reprimimos o los manejamos o los canalizamos o los sublimamos, pero ya no están, ya no hay una naturaleza, una madre naturaleza que nos diga qué hacer, cómo vivir. Y hemos roto con las tradiciones, entonces ya tampoco tenemos tradiciones, ya no hay, antes se usaba el matrimonio simplemente tradicional, hace un momento que hablaba de la pareja, pues el matrimonio tradicional ya no está funcionando, las parejas están teniendo unos conflictos tremendos. Uno de los principios de la filosofía existencial es que uno crece a través del otro. Y es una realidad, yo como terapeuta de pareja también, es una realidad comprobar que se casan opuestos, que se casa un introvertido con un extrovertido, que se casa un pensamiento con un sentimiento, y entonces, nada más con poner un poquito de atención, ¿por qué yo estoy jalando, constelando, como dice Jung, a esta persona? Pues porque necesito aprender de él, y él necesita aprender de mí. Entonces este enamoramiento en el que nos proyectamos tiene su razón de ser. Y en él voy a encontrar muchas cosas que aprender de mí. Esto no sucede, o sea, no se escuchan, no se ven, al contrario, en lugar de aprender, en lugar de que surja un aprendizaje, porque una de las máximas es solo a través del otro me comprendo, que es lo que yo decía, si no tengo una madre en quien me refleje, me quedo en un estado casi autista. Entonces, tiene que ver con saberme interrelacionar con los otros seres humanos y saber aprender de mi pareja en lugar de polarizarme. Si uno es extrovertido y no suelta el micrófono nunca y el otro es introvertido, se queda callado para siempre. Claro, ¿qué cosa tiene que aprender el introvertido? A hablar un poquito, a decir sus cosas. ¿Y qué tiene que aprender el extrovertido? A callarse y a respetar al otro. Entonces, hay una gran riqueza en las parejas, ¿no? Hay una máxima que dice el director del Instituto de Terapia de Pareja, que dice 8 de cada 10 divorcios son inútiles porque se vuelve uno a casar exactamente con el mismo tipo de persona, porque es lo que uno requiere. Ahí a Tony le dio calosfrío, mira nada más. Yo no me he vuelto a casar. Cuando oyó esa frase terrible. Y ahora menos, dice, con y ahora menos. Pero sí es una realidad y nosotros lo vemos sobre todo lo hemos hablado mucho en esposas y exesposas de perros alcohólicos, se casan con otro alcohólico y se va repitiendo. Y las esposas de hombres golpeadores lo dejan para casarse con otro golpeador. O las hijas de padres golpeadores se casan con esposo golpeador, y hay una necesidad de darle seguimiento quizá a ese opuesto, a ese complemento, a esa tuerca del tornillo, porque la tuerca sola piensan que no funciona o no sirve para nada, entonces hay que meter aquello que parezca embonar en lugar de buscar analogías y semejanzas o aprender del otro y compartirlo, ¿no? Claro. Pero en el sentido de la filosofía existencial, ¿qué pasa? Y otra vez reitero mi pregunta, ¿por qué nos da tanto miedo quedarnos solos con nosotros mismos? Que es el mismo miedo que puede aparecer en muchos, como yo comprenderé, de irse a acostar, irse a dormir, porque quedarse con la almohada es fatal. Quedarse con la propia mente, que es la loca de la casa las más de las veces, y con la almohada en un diálogo interno, en un diálogo interior y unipersonal, es terrible, puede ser muy angustioso. Cuando uno cobra conciencia de esto, busca la comunicación con otro.
busca la catarsis, busca decir qué siente, busca expresar los miedos, busca comunicar. Pero durante muchos años uno no descubre la maravillosa sensación que se produce cuando uno pronuncia las dos palabras necesito ayuda juntas por primera vez y la recibe, sino que dentro de los aspectos en los que desechamos a la naturaleza y hacemos a un lado nuestro instinto gregario, nuestra necesidad del otro, predomina la soberbia en los seres humanos y viene la autosuficiencia. Yo puedo solo, yo no tengo por qué decir mis cosas, la ropa sucia se lava en casa, no me van a entender, yo soy especial. Como yo soy extraterrestre y los demás no se han dado cuenta porque son una bola de tarados, pues ¿cómo voy a comunicar con ellos, verdad? Ellos no entienden ni la telepatía ni nada. O bien, suponer que los demás nos tienen que entender aunque no hablemos o no digamos nada, porque ponemos cara de torta, porque ponemos cara de fo, porque hacemos un gesto o porque ponemos la sonrisa 35 y entonces ya tienen que entender qué sucedió. Pero vuelvo a esta pregunta. ¿Qué hace que el ser humano cada vez más tenga mayores miedos para quedarse solo consigo mismo? Son varias las razones, lo que le sucede a los seres humanos. Uno es realmente no haberse hecho cargo de sí mismos, no poder platicar consigo mismos. Había un cómico argentino que decía, yo ya me dejé de hablar y casi que estoy a punto de pedirme el divorcio porque no me soporto. Entonces es el diálogo con nosotros mismos es difícil porque uno no se puede engañar. Y uno, si está contento con lo que ha hecho, si está contento con su pasado, si está contento con su presente, si hay valores en el futuro que me jalen, que me estén de alguna manera motivando para que yo tenga sentido en mi vida. Y otro son duelos atorados, son cosas no resueltas, son cosas en las cuales yo no quiero pensar. Hace poco me comentaban de periodos completos de decir, a ver, a mí me pasó, estuve enfermo de los 11 a los 13 y no quiero hablar de eso, no me interesa. O yo tuve una pérdida muy fuerte, pero no, mejor no hablemos de eso, hablemos de otra cosa. Entonces todas estas tristezas o todos estos duelos encimados tampoco nos permiten estar con nosotros. Puede ser multifactorial el que no queramos estar con nosotros, pero aguas cuando no queremos estar con nosotros y cuando contactamos con este vacío, porque ¿qué pasa? El vacío sí está, puesto que estamos en orfandad, estamos solos, y si no echamos a andar nuestra libertad, nuestra responsabilidad, una tarea que tengamos afuera, que hacer, un compromiso que cumplir, en fin, hasta como bien decía el doctor, ser en el campo, están felices, están con su tiempo lleno, ¿cuál vacío? Así es. Ahí no hay vacío. Ahí no hay vacío. Karina, y usted que no le gusta el campo. Bueno, es una falacia el que diga uno, yo no me aburro nunca, porque puede uno caer en la trampa del opuesto, de tener una actividad frenética y aunque sean cosas significativas, aunque sean cosas que nos dejen crecimiento, muchas veces, bueno, como puede ser un ejecutivo, los famosos ejecutivos, ¿no? Sí, que vaya que si están ocupados, y vaya que si se enriquecen, y vaya que si pueden mantener hasta 2 familias o 3, pero esto no quiere decir que no haya un vacío existencial, no garantiza, pues. Y entonces también... Mamacita, yo pensaba que sí. Ahí es donde ves si te sientes satisfecho con todo ese activismo, si alimentó tu espíritu, si te alimentó o te quedaste peor de vacío, ¿no? Claro, hay determinados tips, determinadas cosas. Por ejemplo, el que tengas cosas que hacer y te llegue una llamada importante de tu hermano, de tu amigo que hace mucho que no ves, y tú no tengas tiempo para contestar. ¿Por qué? Porque no tienes porque ya estás así, que te pase de vez en cuando está bien, pero que no tengas tiempo, que realmente, ¿cómo me habla ahorita? Dile que no estoy, que ya me salí, que ya me fui. Entonces ahí como que es un poco de aviso de decir, ¿por qué no tengo tiempo para disfrutar una plática con mi amiga o mi amigo, o esta persona que hace tiempo que no veo, o para ir a actividades que me gustan, un espacio para disfrutar un buen concierto, no sé, actividades que uno tenga que hacer, pero que uno elige hacer, hasta por soslayarte o porque es un crecimiento espiritual, no, está uno muy ocupado haciendo cosas importantes, y creo que de la adolescencia en adelante uno se arranca en su carroza y no hay quien lo pare, y salen los hijos. La cabeza me está llegando la terapia directa al corazón de coco. De veras, es que a mí sí me pasa. Yo pensaba que estaba muy bien en cuanto a que siempre estoy ocupado, pero sí, efectivamente.
díganle que no estoy. O que estoy ocupado, ¿no? Porque no tiene uno tiempo, ¿no? Cuando el primer mensaje de la mente al despertarnos es no me va a dar tiempo, yo creo que estamos incurriendo en eso, ¿verdad? El primer pensamiento puede ser es que no me va a dar tiempo. Claro, y si uno contacta con el estrés y la angustia que ya esta pregunta le provoca, ¿cómo va a empezar el día? Pues empieza uno a tensionar. Como Apache completo, marihuana, ¿no? Claro. Elvia, cuando hablabas de las parejas, a mí me llama la atención, en consulta uno ve mucha gente con vacío existencial, que se queja de su vacío existencial, pero aparte se queja de que no hay quien lo acompañe. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un vacío existencial y quiere buscar a alguien que lo comparta con él? O sea, dos vacíos que se juntan, ¿alimentan? ¿Te lleva a algún lugar? Hablas de pareja que tienen ambos un vacío existencial. Sí, o parejas o personas. Espere que su pareja llene el vacío con otro vacío y se encuentra a otro igual o a otra igual, y uno busca a veces el par. Dice, pues está tan fregada como yo, pobrecita, no sabe qué hacer con su tiempo, yo tampoco. Nos parecemos. En este caso, yo reviso el mapa existencial de las personas. O sea, no es casual que esté aquí, o que estén estos dos aquí, o que esté esperando que el otro le venga a llenar un vacío que tiene que llenar él. O sea, el otro no se lo va a llenar nunca. Él, en la interacción con él, va a llenar su propio vacío. Pero, ¿qué ha pasado? Me acuerdo ahorita de un ejemplo de una mujer que me decía, es que yo siempre, toda la vida he estado trabajando para tener una familia. Y entonces, ahora que pareciera que está ya aquí este hombre, en fin, bueno, ella en inicio eligió un hombre casado. Eligió un hombre casado con el cual tuvo hijos después de casualidad, ahora sí que de estas cosas que uno cree que quiere, pero a la mera hora no quiere, logra o la relación de este hombre se deshace, se unen, y entonces ella, que tenía como una desconfianza básica por toda su historia, le daba terror entregarse. Entonces ella ni quería comprometerse con este señor resultó más comprometido que ella, y entonces lo que hay que revisar es decir, a ver, qué casualidad que quieras una familia, de pronto, ¿cómo inicias tu relación? Y ahorita que este señor está dispuesto, entonces ahora no sé qué cosas horribles le ves y te recuerda. Entonces, o sea, enfrentarse realmente con su realidad y ver qué caminos hemos tomado. Si nosotros creíamos que queríamos llegar a Cuernavaca y tomamos el de Timbuktu, pues vamos a llegar a Timbuktu. Y en dónde me metí el pie, o en dónde no contacté bien con la decisión que yo tomé en ese momento, y me fui por otro lado. Y ni modo, hay que tener el valor de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Vamos a ver ahora dónde estoy parado, cómo hacemos, y aprender de esa mala decisión, o afrontar de la mala experiencia. Claro, o afrontar que ella definitivamente no quería. Ahora sí que se le divorció de casualidad. Entonces llega un momento en que dice, o me comprometo o no me comprometo. Y bueno, este señor, como era científico, él fue el que me dijo, si a mí se me dice que mi esposa tiene una desconfianza básica, porque es una cosa espantosa, o sea, desconfía de que yo pueda contenerla, de que pueda amarla, de que pueda realmente hacer una relación con ella, y el problema estaba allá. Entonces, somos seres de un modo de ser especial, cada quien somos seres únicos, irrepetibles, no hay otro como nosotros, así nos clonen, nos vamos a desarrollar distintos. Entonces, cada mapa existencial, que esto sirve muchísimo, cómo he vivido mi vida, cómo he hecho el recorrido, cómo llegué hasta aquí, qué hice para llegar hasta aquí. Y no, estoy aquí, me está yendo muy mal y tiene la culpa el otro, no me comprende. Se necesita valor, responsabilidad, libertad, y ser muy serios, ser auténticos con nosotros, porque pues es muy fácil andar echándole culpa a los demás, ¿no? Doctora, llega un momento en que, por alguna razón, que puede ser incluso la maravillosa lectura de un libro de Víctor Frankl, por ejemplo, en que uno puede intentar aprender, el preguntarse todos los días, ¿qué espera de mí la vida el día de hoy? Y resolver esa duda existencial por este día, por estas 24 horas aquí y ahora. ¿Qué espera la vida de mí el día de hoy? A veces no da una respuesta concreta o una sola respuesta, sino muchas. Y entonces hay que optar, hay que decidir, hay que elegir. Y aquí viene el segundo gran problema que yo creo que el análisis existencial tiene que confrontar.
Y que exactamente como lo planteaba usted, bueno, yo voy a elegir el canal X, el canal del desagüe, porque aquí pasan puros secuestros y robos y todo. Yo quiero despertar a mi hija para que no salga en un lado, y le voy a decir que México es muy peligroso, y voy a poner el canal del desagüe, y para acabarla de fregar en las noticias. Y en ese momento viene otra duda que ya no es existencial, sino es una duda bastante objetiva y clara de elección. Pero entonces voy a perder la película, o me voy a perder la televisión española, que es buenísima, y ahorita van a repetir la corrida del domingo, o van a pasar un programa de entrevistas y de chismes, y me voy a perder el programa de Monk, que es un obsesivo como yo. Entonces, ese zapping, ese apretarle el botoncito al control de mi vida, pues me brinda 72 posibilidades. En mi cabeza hay 72 canales que yo puedo conectar según se me ocurra, o hay tantas estaciones en el cuadrante que yo ahorita puedo estar poniendo a Josep Amara, o a Maxine Goodsay, o a mi comadre Castillo. ¿Castillo o Palacio? ¿Qué es? Castillo, sí. Y entonces, aquí la duda existencial ya es en el término que usted señaló desde el principio como la elección. ¿Qué pasa en estos momentos? Aunque yo ya haya aprendido que me tengo que preguntar el día de hoy, ¿qué espera la vida de mí? Claro. Hay una cosa muy importante, y yo creo que acaba de tocar un punto muy importante. El antídoto contra el vacío existencial es el sentido, es darle sentido a mi vida, es comprometerme, es todo esto. Y como bien dice, yo voy optando conforme se me van presentando opciones, y entonces, valga la redundancia, busco alguna. Pero el sentido, este sentido que se va cumpliendo a diario, siempre está movido por nuestros valores y qué cosa es lo que queremos y a dónde queremos llegar. El futuro es muy, pero sumamente importante en el análisis existencial y la logoterapia, porque el futuro nos jala, y nos vamos a mover de acuerdo a nuestros valores y a nuestra escala de valores. Perdone, no se distraiga. ¿Quién? Relaja. Bueno, le comentaba, entonces están estos sentidos cotidianos, pero hay estos valores que nos jalan, y de acuerdo a mis valores y a mi escala de valores que cada quien tiene, tengo una vocación o una misión que cumplir, y esto de alguna manera brilla en el futuro. Entonces, un buen médico, ¿qué cosa es lo que hace? Pone todo en la consulta que le toca ese día y en ese momento, y se va cumpliendo un sentido más amplio. La Madre Teresa, que me encanta citarla porque su vocación era absolutamente manifiesta. Entonces, bueno... No como Marta, que se inventó la vocación ahora después de los madrazos. Bueno, pero está en lo suyo, ¿no? Quizás ese fue el sentido de su vida. El sentido de su vida, y no lo había descubierto después de 23 años de o 20 y tantos de misoginia, ¿no? 26, creo. Y está trabajando, se pone uno a trabajar para una meta, pero el sentido es mucho más que una meta, porque tiene que ver con mis valores auténticos, tiene que ver con mi vocación, con mis capacidades, tiene que ver con algo muy profundo que es mi autenticidad, que, como decíamos hace un rato, como el hombre es un misterio, realmente saber quién soy. Y se cumple aquí lo que citaban tanto los griegos, que es conócete a ti mismo, acéptate como eres y atrévete a ser realmente como descubres que sí eres. Entonces, el sentido tiene que ver con todo esto. ¿A qué vine yo a esta vida? O sea, que, por ejemplo, quien le da un infarto y se salva, un infarto con todas las predicciones o pronósticos de que se va a morir, y de pronto no se muere, dices que ¿para qué me quedé? Y realmente empiezan a buscar y empiezan a hacer cosas que le den sentido a su vida a largo plazo. Entonces, a veces cuando nos perdemos en los de aquí, es que a lo mejor no tenemos claros los de allá, porque los de allá van mucho con los de aquí, y los de aquí a veces son cotidianos y no tienen trascendencia, pero el sentido, hay sentidos mayores que le llaman, de un destino mayor, que tiene que ver con muchas más cosas. Usted nos iba a hablar de la Madre Teresa de Calcuta cuando yo hablé del... No, pero
¿cómo se llama esta señora? De Marta. Ajá. La interrumpí. ¿Qué pasaba con la Madre Teresa que usted nos quería ejemplificar? La Madre Teresa, si nos ponemos muy crudos, la Madre Teresa quería salvar su alma. Porque el católico hace sus méritos para tener un paraíso. Pero bueno, finalmente eso pasa a segundo término, porque ella hizo tanto bien y trabajaba tanto, y bueno, pues la están santificando, y yo creo que no hay los mismos no católicos estamos totalmente de acuerdo en que se haga con lo que se haga, la señora se lo merece. ¿Por qué? Porque el sentido de su vida era hacer el bien, era darse, era entregarse a los demás, y tenía que ver con una gran vocación. Entonces me gusta citarla porque ahí se cumple, está parejito, o sea, ella tiene un sentido que va con su vocación, que va con todo su ser, desde el fondo de su ser, de adentro para afuera, en una autenticidad tremenda, y se entrega y vive encantada, o sea, jamás en la vida ni estaba enojada, siempre estaba ocupada y en lo suyo, y haciendo el bien. Y sobre todo lo cumple todos los días, ¿no? Y lo cumplía todos los días. No era así como dentro de 20 años voy a conseguir. O nada más cuando están las cámaras de televisión enfrente, o cuando es el Teletón, o cuando me van a filmar con el árbitro o la árbitra, no sé cómo se dice, de fútbol, ¿no? Uh-huh. Hay una congruencia y una coherencia. El sentido de la vida lo cumple el día de hoy. Eso le da trascendencia a mi vida estas 24 horas, pero forma parte de un continuo, de una disciplina, de un propósito y de un compromiso de vida. Sí. Me decía el doctor, algo anecdótico acerca de Víctor Frank, doctor. Sí. Sí, de la manera que él concibe el aquí y el ahora, y concibe la búsqueda del sentido de su vida dentro de una prisión, que en este caso era un campo de concentración, nada más ni nada menos. Claro. Bueno, el doctor Frank, desde antes de entrar a los campos de concentración, ya estaba muy preocupado, antes de la Segunda Guerra Mundial, de la primera a la segunda, estaba muy preocupado por el sentido, porque los jóvenes se estaban suicidando por un vacío que había ahí. Entonces él estaba trabajando con analistas existenciales, los cuales finalmente murieron. El único que sobrevive es él. Entonces entra con unos apuntes al campo de concentración, tratando de preservarlos. Esos apuntes los pierde y los rehace en varias ocasiones, obviamente. Y desde que él ya entra con una visión, con una voluntad de sentido, que después hay otro libro de él que se llama precisamente así. Tiene muchísimos, pero la voluntad de sentido. Entonces entra y se da cuenta de que ya lo habían despojado de todo, o sea, desde la entrada lo despojan de todo. Al principio logra dar algunas que tomen en cuenta un poco lo que él sabe, logra ayudar, logra dar algunas ayudas, algunas consultas, pero finalmente lo acaban tratando como a cualquier otro cualquier otro preso. Entonces él se da cuenta de que le quitan nombre, le quitan identidad, le quitan dignidad, le quitan, lo convierten en un número, y aún así descubre con todo lo que él ya de alguna manera llevaba, con toda esta filosofía de saber que somos, de todas maneras estamos en la orfandad, en fin, él empieza a elaborar lo que es su logoterapia. Entonces, los valores que movieron a Víctor Frank, ¿qué me da el mundo? ¿Qué me está dando el mundo? ¿Y cómo lo voy a recibir? ¿Qué le doy yo al mundo aún en estas condiciones? ¿Y de qué manera voy a crear? Y yo creo que el meollo, la pepita de oro que le llamo yo a la logoterapia, es qué actitud yo voy a adoptar ante lo que me está pasando. Y la actitud que yo voy a adoptar ante lo que me está pasando es absolutamente mía, es mi responsabilidad y tiene que ver con mi libertad. Y nadie nos puede quitar esto. Y se confirma cuando van a los campos de concentración, todos, porque no nada más fueron judíos, fueron millones y millones de gentes. ¿Con qué actitud iban a los hornos? Llorando, suplicando, arrastrándose o cantando. Sí, él decía, yo veo dos tipos de personas, ¿no? Los que van llorando y gritando como los cerdos al matadero. ¿No? Claro. Y los que van con la cabeza en alto y un Padre Nuestro en la boca. Claro. Pero hay una cosa muy importante en el libro, a mí me impactó mucho,
eso que dices tú de la actitud, porque la actitud es algo interno, pero se proyecta externamente. Claro. Cuando los nazis empiezan a escoger quién se va al matadero y quién no, lo escogían por actitud. Decía, este para acá, este para acá. Y Víctor siempre se salvaba. Y era flaquito, o sea, no tenía un físico como para trabajar en la nieve o en el campo, pero era la actitud que se veía, el que lo salvaba todas las veces de morir. Uh-huh. Esa proyección. Él, bueno, yo creo que sí ha de ser real. Él no menciona que esto lo salvara. O sea, él de alguna manera, en alguna ocasión, tristemente, y con mucho fondo y con mucha honestidad, dijo, nosotros sabemos que los que sobrevivimos no fuimos los mejores, pero yo creo que fueron los mejores en este sentido, ¿no? En el sentido de la actitud, en el sentido de conservar la dignidad, de cómo voy yo a vivir esta pena, cómo voy a vivir esto que me está pasando, este imponderable, pues con dignidad, que el dolor no, estar a la altura de mi dolor, y estar a la altura de mi dolor es que no me sobrepase, que no me revuelque, que pueda yo ser digno de este dolor, valga la expresión. Entonces, por ese lado, el estar a la altura de su dolor, adoptar una actitud ante esto y aceptarlo, o sea, saber que no me queda de otra, y entonces yo decidir cómo lo voy a vivir y cómo lo voy a hacer. Y él decide encontrarle sentido a todo. Guardaba algún pedacito de pan para comérselo más tarde, disfrutaba una puesta de sol cuando todos estaban en el agobio total. Él sí veía salir el sol. Entonces, bueno, se puede encontrar, escribió más tarde, el sentido en la naturaleza, en lo que el mundo te da, en lo que nosotros le damos al mundo, en lo que yo pueda hacer por los demás, hasta consolar al otro o compartir lo mínimo que tengo con el otro. Eso a él lo buscar que te dé sentido afuera de ti, trascenderte, ir más allá. Un poco como lo que decías al principio, elegir, ¿no? Ahorita que decías yo elijo vivir. Él elegía ver el sol. Y si elijo vivir, los demás voy a no. elegir estar bien. Y para estar bien puedo elegir entre mirar el atardecer, o mirar la decrepitud de mi compañero, o mirar la pobreza de mi vestimenta, o mirar el sol de la mañana. Y es ahí donde realmente yo creo que encuentra lo que él llama después la presencia ignorada de Dios. Incluso para los agnósticos, este libro de Frank tiene un significado muy peculiar. Libro que yo quiero mucho, además, porque fue el primer regalo que yo creo que mi hijo mayor me hace conscientemente. A mí me regala ese libro de Víctor Frank, La presencia ignorada de Dios. Y yo creo que en esa búsqueda también de la forma de sobrevivir al sufrimiento del día de hoy, está una parte de la realización de la fortaleza espiritual que se adquiere en la adversidad, que le da no solamente un sentido a la vida, o a mi vida, o a la de quien sea, sino que le llena de una fortaleza que no se está desgastando en sufrir estérilmente por lo que no puede remediarse. Uh-huh. Y una fortaleza que no se desgasta en lo que llama también Víctor Frank la angustia anticipatoria, el sufrir imaginario por lo que todavía no pasa, pudiendo disfrutar este instante o el día de hoy. Y yo creo que aquí el análisis existencial y los conocimientos teóricos o filosóficos de Víctor Frank se unen con ese pragmatismo necesario para sobrevivir que él tuvo en el campo de concentración. Encontrar en cualquier recurso que la vida le permitía el motivo para disfrutar, el motivo para no sufrir y el motivo para seguir tomando la decisión cada minuto de vivir. No sé si estoy bien o mal, no, doctora, está perfecto. No, muy bien, doctor. Él le llama el poder de obstinación del espíritu. O sea, descubre esta área sana y el espíritu de lucha, ese algo más, ese que tiene que ver con el eros, que tiene que ver con tantas cosas que hacen sobrevivir, que un hombre sobreviva. Y de alguna manera lo contacta y lo actúa y lo sabe y lo descubre. Y entonces en ese poder de obstinación del espíritu sale adelante. Es más,
poderoso que cualquier otra cosa. Hay un premio Nobel en donde publicaron, yo no he leído el libro, pero de este hombre, de otro hombre que estuvo en los campos de concentración, y hay un pasaje en donde señala que ya que era de los que ya llevaban en la carreta, porque daban por muertos, ya los llevaba. Entonces dice que contempló, estaban en lo alto y contempló la pila pueblo. ¿El pueblo? No, el pueblo, alcanzó a ver el pueblo y dice, quiero seguir en este maravilloso campo de concentración. De alguna manera da a entender con tal de seguir vivo. Entonces, también estos hombres que vimos saliendo, se crean esqueletos ambulantes, que yo creo que es una de las escenas más impresionantes de la humanidad, vivos, porque hay esa fuerza. Hay quien le llama instinto de sobrevivencia, hay quien le llama, él le llama poder de obstinación del espíritu, y es, voy a sobrevivir, voy a salir adelante. Hay otra anécdota que cuentan de él cuando vino aquí a Guadalajara, en donde van unos viejitos compañeros de exprisioneros y le van a reclamar y le dicen que cómo es posible que esté dando pláticas después del holocausto y de eso tan nefasto y que bueno, que ellos consideran y van a protestar y no les parece. Entonces él dice, pues lo que pasa es que yo salí en 45 y ustedes siguen presos en los campos de concentración. Órale. Bueno, y entonces le dicen a ancianos judíos en Guadalajara, repítale lo que digo porque a mí me parece muy muy interesante, que él había salido en 1945. Dice, yo fui liberado en 1945, y ustedes continúan ahí adentro. Otra de las cosas que usted tocó y que creo que es muy importante es el sufrimiento. El sufrimiento, el darle sentido al sufrimiento lo hace no estéril. El sufrimiento anticipatorio, como bien decía, es un sufrimiento estéril, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo esté en esa situación, yo voy a ser un otro. No hay quien se bañe dos veces en las mismas aguas del mismo río, como decía Heráclito. Entonces, ya desde aquí, entonces decido qué voy a hacer. Y cuando el sufrimiento adquiere sentido, es ¿para qué me sirvió esto? ¿Cuáles son las compensaciones? ¿Qué aprendí? Y es un dolor que da frutos. Y eso realmente creo yo que se le debe muchísimo a Víctor Frank en cómo maneja darle sentido al dolor, crecernos ante el dolor, a estar a la altura de él y darle sentido, aceptarlo. Ya no nos queda de otro, ¿no? Decir sí a la vida a pesar de todo. Hace un momento me comentaba Tony que qué pasaba si él, uno de los sentidos de estar ahí adentro y de aguantar era encontrar a su esposa cuando saliera. ¿Qué pasó? Saliendo, pues ahora ya no está mi esposa, ¿no? Pero se nos olvida que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Él salió otro. Él salió súper enfermo. Él salió con el miedo de que le diera esto que se llamaba aerofagia, ¿no? Aerofagia o algo así, que se caían muertos porque después de una gran tensión, relajarse, su cuerpo no lo... Y ver qué país había quedado fueron muchos años. Ver si quedaba alguien de su familia, sus escritos era una de sus visiones, que esa sí se le cumplió completita, dando pláticas acerca de lo que él había descubierto. Entonces ya el sufrimiento anticipatorio hubiera sido estéril, o sea, él ya estaba ahí, y ahí, claro que el perder a su esposa ha de haber sido horrible, pero ese hombre nuevo, pues yo creo que por eso pudieron rehacer su vida. Y tantos además hombres, ¿no? Salió a una vida nueva, a un mundo nuevo. Así es. Porque todo cambió en esos años. O sea, pero yo creo que un mundo nuevo que él ayudó a crear, porque yo creo que se salió al caos, y del caos tiene que seguir necesariamente, dialécticamente, el orden. Y para ese nuevo orden universal, entre comillas, dentro del punto de vista de la filosofía existencial o de la filosofía, o en los términos prácticos de la vida cotidiana, para quienes los asumieron así, es un mundo nuevo. A partir del nazismo o del nazifascismo, el mundo realmente cambió. Y no cambió, parece, al extremo del comunismo, aunque hubo el intento notable, reconocible, maravilloso, extraordinario de millones,
pero sí definitivamente un mundo nuevo, como va a haber después de George Bush y los asesinatos en masa que provoca, y va a haber una intervención en Haití para apoderarse de Cuba. Eso también va a cambiar alguna vez. Y ese hombre nuevo que nazca después de la invasión hacia Cuba que va a tramar George Bush, pues va a ser diferente, se va a encontrar con otras cosas y van a reconstruir en su momento esa vida que en 1945 cambió definitivamente al mundo, porque no solamente era el término de la guerra mundial, sino también de la guerra del Pacífico, que culmina el mismo año con la bomba atómica, y exactamente en 45 aparece la era atómica como la supuesta resultante y el final de la Segunda Guerra, y da origen y empieza la vida atómica, la nueva era, el New Age, con todo lo que eso significó. Y yo creo que la aportación de Frank en ese momento fue extraordinaria. Su experiencia lo hace trascender incluso de él mismo para poder hacer compartir a por otros. Hay quienes vivimos a través de una frase muy simple, solo por el día de hoy o solo por estas 24 horas, que no viene más que a retomar esa idea del sentido de la vida, en este caso unitario, diario, cotidiano, ni siquiera el sentido de trascendencia del sentido de la vida mayor, gracias a los pensamientos y a la obra de Viktor Frankl. Ahora, ¿qué método, si podemos hablar de algún método, qué recursos o trucos empieza a usar con el pensamiento y la acción Viktor Frankl para aplicar su sentido de la vida dentro de la prisión y para sobrevivir a sí mismo, a sus retos, a su salud, a sus temores? ¿Cómo lo maneja? Leyendo su libro, creo yo que él nos va diciendo pues qué cosa fue lo que fue sucediendo. Primero tenía más control, más conciencia, más seguridad, más voluntad, hacía cosas conscientemente por esto de encontrar el sentido. Dice que hubo momentos en los que platicaban de guisos, que se juntaban y contaban qué guiso te gustó, qué guiso te gustaría comer. Entonces todas estas cosas, pero llegó un momento en el que ya, si uno lee con detenimiento esto, en el que entra un poco el instinto de conservación, y me da la impresión de que es el instinto de conservación de la especie. Así como cuando en Somalia las gentes son más fértiles, las mujeres cuando están muertos de hambre, que sería una paradoja, no, es la vida por continuar, es el instinto, es el eros en serio, que es para mí es más terrible que el tánatos. Entonces les agarra un instinto de vida y empiezan a poder no tener infecciones en las encías sin lavarse los dientes, a tener unas enfermedades que a la hora que uno lee el libro es inaudito que sobrevivan, y sin embargo sobreviven. Entonces me da la impresión de que sí es voluntad, de que sí nos puede dar las lecciones, que creo que salió a darlas, pero hay un plus, hay un movimiento del instinto de conservación de la especie. Vamos a un corte. Continuamos. Entonces tenían unas enfermedades terribles, y en algún pasaje del libro dice, yo prefería no dormir, porque si no me iba a dar, ahorita no recuerdo cuál tipo de enfermedad, y entonces no dormía. Entonces, por un lado, no dormía, mal comía. Dice que uno de los sufrimientos más terribles era ponerse los zapatos húmedos otra vez en las mañanas para salir a la... Y además estaban bajo cero, ¿no? Sí. En invierno, sí. Era... Es inaudito, o sea, no. Yo creo que ahí ya no entra todo esto, como que sí la cuerda, como que sí la voluntad de sentido, como que sí funciona todo esto, pero llega un momento en que algo más fuerte, como es el eros, toma en sus manos, por decirlo de alguna manera, la vida de todos estos hombres que salen cadáveres ambulantes y que uno no puede dar crédito de que hayan sobrevivido. Sí, porque es increíble. Elvia, aquí estás hablando de casos, estamos hablando de Viktor Frankl, que es en extremo
Es un caso límite, Sí, claro. Es una sí. situación límite. No dudo que mucha gente en el mundo viva estos casos extremos, pero en la cotidianidad, yo estaba pensando, Víctor Frank busca sentido a la vida y busca sentido al sufrimiento. ¿Es así? Sí. Yo no me gustaría usar la palabra sufrimiento. A mí me parece que sufrir es prolongar el dolor. Me gustaría hablar más en sentido al dolor, que podría ser real, en donde no se engancha con seguir sufriendo y hacer el dolor perpetuo, ¿no? Sino dejarlo en dolor. ¿Cómo buscar el sentido al dolor? Y más que lamentarse por qué a mí o por qué está sucediendo esto, se va más allá de esta pregunta, creo, ¿no? Podría ser, ¿para qué estoy sufriendo o para qué vino este dolor? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Algo por el estilo? Sí, definitivamente sí. Pero resulta que el dolor es un ingrediente de la vida. A nosotros no nos gusta, pero nacemos con dolor, morimos con dolor, y como decía un maestro mío, de la torta queremos que en medio traiga otra cosa. No solo hay sufrimiento, estoy de acuerdo. Muchas veces crecemos en la felicidad, crecemos cuando nos realizamos, hacemos cosas positivas, vamos actualizándonos conscientemente, muy feliz. Pero el dolor es el dolor, entonces hay que darle tiempo al dolor. Lo que pasa en esta sociedad en especial y en este siglo XX es, vivimos en la sociedad del no dolor. Si tú te fijas, en México hay farmacias en cada esquina, no aguantamos ni siquiera un dolor de muelas. Entonces hay que aceptar el dolor, hay que aprender del dolor. Sentirlo. Hay que sentirlo, hay que darse el chance de un proceso de duelo y no pasar hacerle el por... juego al doctor Simi. Sí, ya no ser tan chillones, ¿verdad? Vamos a un corte. Pues estamos escuchando ahorita el elemento fundamental de supervivencia para muchos es la resistencia al dolor, y la resistencia al dolor, incluso vista bioquímicamente, tiene que ver con la producción de endorfinas, que son neurotransmisores que se producen cuando hay una sensación de plenitud, de bienestar, o a través de otros recursos como la relajación o la meditación trascendental, y a veces del ejercicio aeróbico. Pero en individuos con una fortaleza espiritual de excepción, que han trabajado para tenerla, que han hecho el viaje hacia el interior de sí mismos y han encontrado en cada momento de su vida su capacidad para disfrutar, o la han recuperado. Yo creo que eso que permite tolerar el dolor, aún no teniendo endorfinas, o aún produciéndolas menos, es esa fortaleza espiritual que da eso que podríamos llamar incluso fe. Y vuelvo allá a la presencia ignorada de Dios, cuando el hombre descubre dentro de sí mismo esa fuerza que no viene de allá arriba, o que no viene del exterior, o que no va a ser como donada por alguien que la posee, y entonces la Virgencita me va a dar a mí la fuerza para tolerar esto, y voy a poder o correr una maratón o soportar de rodillas la cansada de Guadalupe. No, aquí es una fortaleza interior real que permite que el hombre, pero sobre todo el varón, tenga cierta capacidad de resistencia al dolor que de otra manera no tendría. Porque las mujeres están muchísimo mejor dotadas biológicamente, la resistencia al dolor existe casi siempre. Pero el hombre que no podría tolerar el dolor de parto, o los dolores de la menstruación, o el dolor de las pérdidas, puede aprender en ese viaje hacia el interior, porque hay una gran fortaleza cuando se deja de ver hacia el exterior, de encontrar responsables o culpables, o esperar del futuro algo incierto, o se vive atorado con el pasado, y se deja la prisión en 1945, y en el 2004 todavía está uno cercado por los pensamientos, o en una cárcel de egoísmo, y entonces existe toda la posibilidad de detener o de controlar el dolor, o cuando menos de poder convivir con él, convivir con el sufrimiento, convivir con el miedo. Pues tendrían que ser tan fáciles como puede ser el convivir con las sombras que uno mismo proyecta, y sin embargo así no es. ¿Cómo hacemos para conseguir esto? Pues sería tan fácil, doctor, sería tan fácil. Quisiera analogarlo un poquito a lo que es el parto psicoprofiláctico, al parto que ahora hacemos. Hacer el parto psicoprofiláctico es un poco irse a la naturaleza, es un poco relajarse, soltarse y dejar que el útero haga su función, y entonces el sufrimiento se reduce.
Me gusta analogarlo porque hay tres, podríamos separar el dolor en tres partes. El sufrimiento existencial, que tiene que ver con este vacío existencial, que tiene que ver con las preguntas de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos. A veces las religiones se alivian, pero a veces no, o cuál religión es la buena. Entonces, en realidad nosotros no sabemos muy bien todas estas, no tienen respuesta a estas preguntas. Es el primer tipo de dolor, el existencial. Después viene el dolor intermitente, que es el relativo a las pérdidas, que es el existencial, pero es intermitente, viene y se va. Si nosotros no hiciéramos porque no nos doliera y no lucháramos en contra de esto, y no, como les mencionaba yo hace un rato, te vas a la farmacia porque no aguantas ni un dolor de muela y hay miles de farmacias. Yo he ido a otras partes del mundo y no hay tantas como en México. Es más, cuesta trabajo que le vendan a uno algo. Aquí, de cualquier cosita, ya ahorita me echo. Quiero decirle que la ciudad con más farmacias en Latinoamérica es Santiago de Chile. Ahí hay mucho más que aquí. Más todavía, bueno. Pues sí, la gente viene preocupada por su salud en un sentido, ¿no? Claro. Sí. Entonces, y el dolor del dolor, que es justo el que viene por no aceptar los dos primeros, por no saberlos manejar. El intermitente, que es el relativo a las pérdidas, bueno, ya tenemos la información de que es un proceso, de que va a pasar, y entonces lo atoramos porque no queremos, porque nos evadimos, porque nos hacemos ruido, porque bueno, o le ponemos límite. No, yo ya sufrí mucho, ya basta, ya me cansé de llorar, no quiero. Y entonces viene el dolor del dolor, que es lo que más nos causa duelos atorados, y nos causa problemas, y nos causa insomnios, y nos causa no querer estar con nosotros. Los quesos añejados, los huesos atorados, como decían en Veracruz, en medio del gañote, y todo aquello que usted lleva deteniendo como si estuviera trepado en la tapa de un olla express que no tiene una válvula de escape. Vamos a un corte y seguimos ya para la recta final. Doctora Emilia González, estamos por terminar el programa en razón del tiempo, y yo quisiera hacer dos preguntas. Primero, a manera de conclusión, el día de hoy parece que nos ha quedado claro que hablamos básicamente del vacío existencial y una definición del dolor, que vamos a culminar con el dolor del dolor. Terminando este concepto, yo quisiera hacerle estas dos preguntas. Una de ellas, ¿cree posible hacer con nosotros un programa sobre logoterapia para ofrecérselo al público? Un programa acerca de lo que es la logoterapia y de lo que es la herramienta llamada intención paradójica. Y con mucho gusto, claro que sí. Y en segundo lugar, la otra pregunta es, ¿a qué teléfono se pueden dirigir? Ya sea para la asociación con la que usted trabaja o para su consultorio particular, de manera que todas aquellas personas que estén interesadas se comuniquen personalmente con usted. Y ahora sí vamos a ver el dolor del dolor. El dolor del dolor. Bueno, los teléfonos son 55 31 77 81, con la señora Minerva. Ella da los datos 55 31 77 80 y 81. Y el consultorio es el 55 54 26 57. Ahí estoy a sus órdenes. Y hablar un poco de la intención paradójica, ¿me dice? Sí, le digo que sí, en el programa de logoterapia podemos también hablar de la intención paradójica. Desde luego es una de las herramientas. Entonces, queda ya invitada, esa era una de las primeras preguntas. Y por último, para despedirnos, el dolor al dolor. El dolor del dolor. El dolor del dolor. Pues el dolor del dolor es lo que nos causa más problemas. Los talleres que hacemos de crecimiento a partir de la crisis, de la magia del perdón, de las terapias en general, la gente llega muy atorada con el dolor del dolor porque no acepta el dolor. Yo cuando escuché la primera vez realmente me impresionó que solo a través del dolor se sana, solo entrando al dolor se sale del dolor. Yo no entendía, pero es la verdad, es una gran verdad. Para que uno termine de dolerse, necesita entrarle al dolor. De pronto, un buen día, el dolor ya se fue, ni nos avisó. A veces no queremos que se vaya. A veces decimos, ¿cómo ya no me duele? ¿Cómo sobreviví? Sí. Muchos, sobre todo aquellos que han encontrado entre comillas un sentido a sus vidas en el sufrimiento, se aterran de dejar de sufrir. Pero para eso estamos aquí, para elucidar, para dilucidar, para llegar a algunas conclusiones y luego algunas propuestas.
En esto que es el primer programa de 2 o 3 que tendremos la necesidad de hacer con la doctora Elvia González, a quien agradecemos de nueva cuenta que haya estado el día de hoy con nosotros y que forman pues un punto de partida para que examinemos uno de los grandes recursos de la terapia del día de hoy, que es el análisis existencial y la logoterapia, de la cual hemos quizá hablado en muchas ocasiones, ignorando ustedes y yo que estábamos hablando precisamente de esto. Gracias, doctora. Gracias a Conchita Latapí, gracias a Tony Revilla, gracias a Diana Lamoglia, que estuvo muy atenta y no participó, que ella es antropóloga, ya la conocen ustedes, y nos vemos.